define la gente finalmente su voto? Mira, con el correr del tiempo Sí. cada vez se fue corriendo más, el correr del tiempo, te digo, 15 años, Sí. a definir a último momento. La razón es porque cada vez hay menos población cautiva, que es decir, menos partidaria y más independientes, Claro. ¿no? Y que esto hace que, bueno, que no tengan un amor por alguna camiseta y entonces hasta último momento están viendo cuál les gusta más. Esto tiene que ver, esto que dice Analía, tiene que ver, ¿creen, con que los partidos políticos ya no son lo que uno conocía, sino que ya más bien hablamos de espacios? Por supuesto que los partidos políticos no son lo que eran, no construyen las identidades tan fuertes Sí. como existían antes, pero yo ahí disiento un poco con la concepción de que hay que la gente a último momento decide a quién vota. Si uno ve, digamos, la intención de voto que tenían por espacio político el año pasado, lo que hoy podría significar el kirchnerismo, más esta incorporación de Alberto Fernández y Massa, y por el otro lado lo que es el macrismo Cambiemos, quizás hoy sumados juntan entre 5 y 10 puntos más de lo que tenían en ese momento. Claro. Es decir, no hay tanta diferencia. Es cierto que hay un sector de la población que podríamos, no sé, quizás decir que es alrededor de un 20% que define más sobre ese momento. Pero después hay otro sector de la población que tiene preferencias definidas Claro, que no, ese en 20% forma casi que vos decís permanente. es gente que no se siente identificada con un lado ni el otro. Exactamente. De esta Y es un porcentaje polarización, que ¿no? incluso puede definir una elección. Hoy se Claro. calcula que es aproximadamente un 15% de indecisos. Un 15% de indecisos. Ese 15% de indecisos que decís, Sofía, ¿es finalmente el que va a inclinar la balanza para un lado o el otro? Y probablemente sí, creo que los partidos políticos, o en este caso los diferentes espacios, van a intentar captar estos indecisos, sea de los segmentos jóvenes, medios o de los adultos mayores también. Claro. Cada partido, cada espacio tiene su voto fiel, pero van a intentar captar este voto que puede fugar para cualquiera de los espacios. ¿Cómo? Sí, decime, No, yo Analía. también creo que hay un voto que es el voto, digamos, que se quedó con las ganas de la tercera Sí, al- de opción, la tercera vía. la calle, el camino, bueno, la avenida del medio, la sí, avenida la del avenida medio. del medio. Bueno, y que hoy está un poquito medianamente representado por La Baña, Sí. ¿no? Que él recibe votantes que no quieren estar ni de un lado ni del otro lado de la grieta, ¿no? Y entonces me parece que son hoy también una especie de atracción tanto para el oficialismo como para la oposición. Yo creo que ellos podrían definir, ellos, digamos, sus electores, si llegaran a ser captados por un lado o por el otro, en el caso digamos, si se llegan a ir en mayor medida a Frente para Todos, lo ayuda a definir rápidamente Claro. y quizás hasta poder ganar en octubre. En primera Quizás. vuelta, decís. Sí, en primera vuelta. Si no, si van para el otro lado, definitivamente no. Así que no sé qué opinan ustedes, pero me parece que son una variable de ajuste también el votante de La Baña. El votante de La Baña Ortubey. Bueno, de La Baña Ortubey más expert, ¿no? Que Más digamos, expert, hoy claro. también, Pero, digamos, juntos sí. pueden sumar alrededor de entre 10 y 15 puntos, de acuerdo a la encuesta que Sí. ¿Y lo miremos. pondrías también a Gómez Centurión ahí? Bueno, tiene menos visibilidad al momento y todavía, digamos, sus votos no son tan significativos y no sé si en algún Claro. momento lo serán. Es un voto que probablemente se exprese con más claridad en las PASO y después eventualmente pueden hacer lo que nosotros denominamos comportamiento estratégico, voto estratégico, es decir, buscar en la primera vuelta alguna opción que les sea más conveniente en función de sus intereses. Demos un ejemplo, por ejemplo, Claro. si quieren votar en contra del kirchnerismo o al revés, si quieren votar en contra del gobierno, claro. elegir cuál es la Claro. opción más eficiente para oponerse. Por la experiencia que ustedes tienen, ¿cuánta gente vota a ganador finalmente? Digo, por esto que vos decís, ¿no? En las PASO vota a con quien se siente más representado. Pero una vez que ve el resultado de las PASO, si ve que esa tercera vía, bueno, no obtiene la cantidad de votos que hubiera querido, decir, bueno, yo igualmente no voy a ganar, entonces después cambio mi voto en la primera vuelta. Bueno, a ver, siempre también hay un mito con eso, como que la gente quiere votar siempre al que va a ganar o Sí. al que va a ser exitoso. Sin embargo, si uno ve, por ejemplo, en las PASO del 2015, Sergio Massa, en lugar de decrecer la cantidad de votos, el porcentaje que tenía de votos, creció.
Es decir, pasó de las PASO a la general de 20 y algo por ciento a 22%. Hubo otro caso, por ejemplo, Florencio Randazzo en el 2017 mantuvo la cantidad de votos que tenía en las PASO, a pesar de que algunos votantes de él podían tener cierta afinidad con Cristina Kirchner, y sin embargo, entre comillas, la dejaron perder igual, a pesar de esa afinidad política. Por lo tanto, no sé si hay una regla de voto estratégico. Es una posibilidad. Claro, sobre pero no lo veo todo, como una regla. sobre todo, ¿sabes dónde me parece que se podría dar más de las PASO a primera vuelta? En la provincia de Buenos Aires, porque al no haber balotaje, la última chance que tenés de correr Pasar tu la voto, primera si por vuelta. ejemplo, no sé, querés que ayudar a que gane Vidal o viceversa, Sí, querés o ayudar a Kicillof. que gane Kicillof, la única chance que tenés es de la PASO a la primera vuelta. Claro, claro. Pero hay también un caso inverso, porque también depende de las expectativas que genera el candidato y quién es el candidato. Porque Duhalde, por ejemplo, creo que fue en el 2015, que se presentó y que era la expectativa. Sí. Todo el mundo decía, no, va a sacar, sacó 11 en las PASO. Después ya Se no desinfló. sacó nada, no me Claro. acuerdo bien, pero en octubre se desinfló. Porque, bueno, era una expectativa fuerte que él había armado y la gente, bueno, sobre todo el peronismo duró, le había creído. Y ya cuando vio que nada, ya lo abandonó. Claro, claro. Así que es como dice él, me parece, ¿no? Es como que no hay una regla. Creo que es Pero- importante, perdón, Sí. que es importante ver también a las PASO como una gran encuesta nacional, tanto para los candidatos como para la población también. Esto que decían de la población, ¿a quién va a votar en primera vuelta? ¿Primero vota por un sentimentalismo o en primera vuelta va a votar por a quién ve como una fórmula ganadora? Las PASO van a ser esa instancia en donde van a ver, por lo menos por lo que creo, la gente va a tomar en cuenta el valor que va a sacar un espacio, lo que siente por ese espacio, por ese partido, por ese candidato, y a partir de eso ve como un panorama general y nacional, donde hoy en día las encuestas a nivel sociedad bajaron tanto la credibilidad que van a decir, bueno, esto lo tomo como una encuesta. Claro, es un censo, Claro, es un claro. censo que Sí, sí. yo veo y yo lo tomo como creíble. Sí. Y a partir de eso los partidos van a jugar sus piezas para los indecisos o para captar votos de otros partidos o de otros espacios. Sí. Pero entonces vos decís que sí, en las PASO se juega más bien la Sí. sensibilidad, lo que Sí. vos realmente Juega más sensibilidades, querés. exactamente. Claro, más las Sí, sensibilidades. viste como dicen los franceses con el balotaje. En la primera voto Sí. lo que me gusta y en la segunda voto con la nariz tapada por ahí a veces. Pero en relación a lo que se dice ya, las PASO, y lo estábamos conversando Sí. recién también, recién ahora, y no todos los políticos las están tomando como trascendentales, porque son trascendentales. Porque como dice ella, son como una mirada Claro. Es un muy panorama. fidedigna. Ah, sí, estaban en esta posición. Entonces depende de cómo te vaya ahí, es como te vaya a ir en octubre. Y sobre todo porque no hay internas. Entonces, Bueno, es otra a nivel- cosa lo que se juega En las diputados, PASO. Sí. senadores, sí. Bueno, hay- Claro, bueno, pero digo, en los pero cargos no, principales en los cargos hay. presidenciales no. Claro, No. no existen esas internas. Ahora, ¿y ustedes qué creen que se pone en juego en las PASO según el resultado? Digo, si hay una diferencia de cuántos puntos por encima de un lado o el otro, eso puede llegar a ser determinante. Yo no sería tan arriesgado, yo veo mucha tendencia a establecer un punto, Sí. de decir más de 5, menos de Sí. 5. Mirá, en el 2015, uno Ni siempre sabemos hace arqueología ni porque sabemos nosotros... cómo están en realidad, nosotros porque hacemos todos arqueología los porque días- hay que buscar, tratar Sí. de ver, ¿no?, cómo Sí, se sí, repite sí, claro, la tal cual. historia. En el 2015, el actual gobierno, que en ese momento era oposición, perdió por 8 puntos las PASO. Hoy decís, yo te digo, verdad. pierde por 8 puntos, se terminó la elección, y sin embargo, perdió por 8 puntos y después la distancia de las PASO a la general se acortó a 3 puntos o un poquito más de 3 puntos. ¿Qué pasó? Que es un tema que hay que prestar mucha atención. Se incorporó un número muy importante de votantes Así de es. las PASO a la elección general, que fue de más de Sí. 2 millones de votantes, de los cuales alrededor de 1.800.000 votaron por Cambiemos. Es decir, la fuerza que en ese momento estaba en la oposición, que ahora está en el gobierno, tuvo la capacidad, por determinadas Sí. circunstancias, de movilizar a un sector importante de la población que se acerque a votar en una elección general que no lo había hecho en las O PASO. sea, era gente que no había ido a Era votar. gente que no porque había se ido a adelantó. votar, exactamente. Por distintas razones. O quizás Claro. ser un efecto de decir, no, vuelve, digamos, gente quizá no politizada o escéptica Sí. o jóvenes que no participan y de repente dicen, no, le lleva 8 puntos el Frente para la Victoria y se asustan y bueno, y van y votan. Ingresa y O juega. directamente saben que no van a las PASO porque no se juega nada ahí, en definitiva. Y También pero- puede ser ¿no? por eso, sí, las claro. razones pueden ser diversas. Claro.
Claro. Pero digo, es un fenómeno al que hay que prestar atención. mucha. Y por eso yo no me animo a arriesgar cuál es el número de Sí, diferencia entre el primero y segundo que termina siendo determinante. Yo creo que ahí hay una combinación. Por un lado, la diferencia entre primero y Sí. segundo, y por otro lado, el resultado en provincia de Buenos Aires. Es decir, si hay una diferencia entre primero y segundo a favor de la Sí. fórmula de Fernández, que es lo que se ve hoy, una distancia a favor de esa fórmula, el gobierno necesita también construir una épica para movilizar a los votantes que no lo acompañaron, ya sea porque no votaron o porque votaron otras fuerzas, para que lo acompañen en la Claro. general y eventualmente en el balotaje. Claro. Ahí me parece que un componente importante es la posibilidad de que gane el kirchnerismo para algunos votantes que no quieren eso, y digamos, la posibilidad de construir un triunfo de María Eugenia Vidal para algunos votantes que de alguna manera sienten un vínculo con ella y por ahí más distancia con la candidatura Ahí sería presidencial. necesario nuevamente ese corte famoso de boleta que hubo, Así ¿no? es, en la claro. elección pasada. ¿Ustedes se imaginarían un escenario Macri-Kicillof? Es decir, Macri ganando la presidencia, Kicillof ganando la gobernación. Nos queda muy poquito.